y vamos a darle cabida a la clase. Vamos a concluir, habíamos quedado con un tema pendiente la semana pasada en el tema de el cuerpo eclesial y habíamos visto entonces que la cabeza del cuerpo es Cristo, el cuerpo es la gente, como lo dice 1 Corintios 12:12, porque así como el Cristo es uno, el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. ¿Quién forma ese cuerpo? Bueno, vamos a ir por niveles. Primeramente es el creyente. Toda persona cuando hace su declaración de fe y reconoce a Cristo Jesús como el Señor de su vida, en ese momento se incorpora al cuerpo de Cristo. Y digamos que podríamos pensar en aquellos que simplemente creen en Jesús, pero no han tenido una relación más íntima con Él. En Juan 20:26 y 27 recuerdan cuando Tomás dudó de la resurrección del Señor y dijo, si yo no meto mi dedo por su costado y en sus heridas, no voy a creer. Y cuando el Señor se les aparece, dice aquí Juan 20:26, 8 días después, sus discípulos estaban otra vez a puerta cerrada y Tomás estaba con ellos. Estando las puertas cerradas, Jesús llegó, se puso en medio de ellos y les dijo, la paz sea con ustedes. Luego le dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métele en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Es decir, el Señor se va al nivel más elemental, al más básico, a la persona que cree en Él, que cree en el Señor, pero todavía no es un discípulo, no está comprometido, no está dispuesto a hacer nada, no sirve en algún ministerio ni en ningún servicio. Su compromiso con Dios es prácticamente nulo, simplemente es una persona que ha creído, se ha arrepentido de sus pecados, pero no podemos esperar más de esa persona. Entonces, digamos que es el nivel más elemental para entrar a la iglesia. Todo aquel que es nuevo creyente usa la fe, pero no sabe nada, ni se imagina lo que es la vida cristiana. Requiere un tiempo para afianzarse, para crecer. Eh, Ahora, lo preocupante es cuando pasan los años, digo, es normal que todos comencemos siendo creyentes. Así empezamos todos. No tiene nada de malo. Lo que ya no es normal es cuando una persona pasan años y años y sigue a nivel de creyente, no ha crecido, todavía tiene preguntas en torno al pecado, todavía pregunta, ¿es bueno, es malo, puedo hacer esto, puedo hacer aquello? Porque quiere decir que no ha desarrollado un discernimiento personal, no tiene la capacidad de filtrar en la Biblia las cosas. Eso es lo preocupante. Es como un niño, pues cuando un niño nace, todos lo vemos un bebito hermoso y perfecto de pies a cabeza y decimos, ojalá y toda la vida se quede así de bebé. Pero si ese bebé no se desarrolla, no crece, no da pautas de madurez, entonces ya se vuelve una preocupación. Ese bebé hermoso, bonito que vemos tan perfecto siendo una criaturita de el día que nació, no sería normal que se quedara así, ya nos preocuparía. Bueno, entonces aquí estamos simplemente en el nivel mínimo personal de la fe para relacionarse con Jesucristo, pero se tiene que ir al siguiente nivel. Y 1 Corintios 14:22, cuando habla, por ejemplo, de los dones espirituales y entre ellos las lenguas, dice, así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes. Es decir, la medida en que vamos conociendo los dones espirituales, vamos dando pasos, nos vamos impulsando, vamos creciendo y entonces de creyente nos convertimos en discípulos. Y para ponerlo en un término que sea comprensible para todos, por ejemplo, la gente que llega a Cristo ya es creyente, pero ahora necesitamos ayudarle, por ejemplo, a que se bautice en agua.
Pero ustedes saben, cuando una persona dice, yo me quiero bautizar en agua, bueno, pues hay que revisar cómo vive. Y a lo mejor nos encontramos que esa persona vive en unión libre, ya es creyente, ya cree en Dios, ya en su corazón dijo, yo ya creí en Jesús, yo quiero seguirlo. Bueno, pero ahora, para que se pueda bautizar, ¿qué tiene que hacer antes de bautizarse? Alguien que abra su micrófono y nos diga. Primero debe de casarse. Exacto, debe casarse, debe poner su vida en orden, debe de renunciar a aquellas áreas de su vida en donde estaba atado al pecado. Así que esa persona le estamos ayudando y ya que empieza a poner su vida en orden, algunos lo harán luego, luego porque dicen, yo quiero ir al siguiente paso y de una manera casi inmediata entrarán al campo de la obediencia. Habrá gente que tarde más, hay gente que tarda 1, 2, 3 o más años, porque va poco a poquito tratando de entender qué significa la vida cristiana. Y entonces se puede convertir en un discípulo. Por eso no toda la gente toma la cena del Señor en la iglesia. Eh, Ahora, de acuerdo a lo que hemos dicho, y ustedes conocen de la iglesia, ¿quién toma la cena del Señor? ¿Los creyentes o los discípulos? Los Los discípulos. discípulos. Los discípulos. Jesús tomó la cena con sus discípulos y nosotros tenemos que llevarlos entonces a que vayan dando pasos. Mateo 16:24, Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es decir, ahora vean que el discípulo tiene un nivel de exigencia, un nivel de compromiso que va más allá de solamente creer en Dios. Y Gálatas 5:24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces, a menos que hagamos esto, no estaremos siguiendo a Jesús. Y cuando una persona llega a ese nivel que ha abandonado vicios, entramos en una etapa de cambios continuos y constantes. Ojo, no significa que sea una persona perfecta, pero es una persona que se ha decidido meter a una vida de cambios, de transformación constante. Como dice Pablo, no es que lo hayamos alcanzado, no es que ya seamos perfectos, pero nos perfilamos para lograr eso. Ese es el objetivo. Y Efesios 4:23 dice, renuévense en el espíritu de su mente. O Romanos 12:2, que dice que no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, que es lo que es bueno, agradable y perfecto. Es decir, podemos decir que en este nivel el discípulo busca vivir y perfeccionarse constantemente. No es que llegue a ser superior, no es perfecto, pero ya tiene una meta clara en su mente. Quiero ser como mi maestro. Y nuestro maestro es Jesús, así que Él es nuestro modelo de vida. El creyente todavía es el que dice, ¿y por qué otros cristianos sí hacen eso? ¿Por qué otros cristianos sí participan en esto? ¿Por qué los de la iglesia de allá hacen tal y cual cosa? Porque es creyente. Pero cuando uno es discípulo, ya no me importa qué hagan los demás, porque mi modelo a seguir no son los demás. Mi modelo a seguir es Jesús. Y si los demás fallan, fracasan, se equivocan, pues no los voy a criticar, voy a orar por ellos, pero no los voy a tomar como pretexto para yo también querer hacer lo malo. El hecho de que otros cometan errores no lo voy a tomar como pretexto. Ah, pues entonces yo también me puedo equivocar y no pasa nada. No, eso ya pasó, ya quedó atrás. Ahora ya me puse una meta. Yo quiero ser como Jesús. Y entonces entramos a Lucas 6:40. El discípulo no es superior a su maestro, pero el que complete su aprendizaje será como su maestro. Entonces, el discípulo ya tiene una meta clara. ¿A dónde quiere llegar? ¿Qué quiere hacer de su vida? No es simplemente congregarse, sino quiere ser un discípulo. El creyente es el que hoy se congrega en una iglesia, la próxima semana en otra, dentro de 2 semanas en otra, después me dio flojera ir a la iglesia, mejor me congrego por internet en alguna otra congregación.
Ahora, no es que sea malo ver o escuchar otras predicaciones. Lo que es malo es ser inestable, no tener arraigo, no echar raíces en algún lugar, no comprometerme en la iglesia local donde soy parte, sino estar titubeante. El creyente, pues dice, me congrego, pero nunca ha crecido, no, nunca ha tomado un curso, nunca sirve, nunca predica el evangelio, nunca hace nada. El discípulo ya sabe que es parte de un cuerpo. El discípulo sabe que está trabajando para establecer el reino. El discípulo va a predicar el evangelio a otras personas. El discípulo echa raíces en la iglesia local porque sabe que él es parte de ella. Entonces, eso es parte de ese proceso. Primero de Juan 3:2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Es decir, el discípulo sabe que es hijo de Dios y sabe que va a ir avanzando en el proceso hasta que llegue a, a ser como es Él. Y al ir avanzando, pues se van tomando responsabilidades, no títulos. La gente quiere actuar como en el mundo. A veces quiere que se le reconozca por un título, por un puesto, por un ministerio, por un servicio, pero debemos esperar que la gente, a que el Señor vaya levantando a la gente como Él quiere, de acuerdo a la disposición de corazón. Y entonces comenzamos a servir, nos empezamos a involucrar, comenzamos a trabajar. El discípulo no espera que alguien le diga que haga las cosas, en su corazón tiene la carga por hacer las cosas. El discípulo es el que dice, aquí estoy, heme aquí, en qué puedo servir, en qué puedo colaborar, cómo me puedo involucrar. El discípulo ya no pregunta, ¿es lícito diezmar o no? El discípulo sabe, la iglesia es el cuerpo de Cristo y se sostiene con mis diezmos. Voy a diezmar porque soy parte de la iglesia y porque estoy entendido que tengo un compromiso con Dios, que todo lo que tengo es de Él y que Él me está permitiendo disfrutar del 90%. Así que ahora voy a estar sirviéndole y voy a entregarle todo lo que es mío y asume otros compromisos. Es entonces que se convierte en un diácono. Digamos que va caminando en paralelo a lo que es un discípulo, pero ahora entiende que es un siervo, es un ayudante en labores manuales, está dispuesto a colaborar en un nivel de servicio físico a los demás, oficios manuales, administrativos. Si es necesario, pongo bancas, quito bancas, limpio barro, en qué ayudo. Es el nivel donde se aprende a servir a los demás, el lugar de enseñorearse de los demás. Ya no vengo a que me sirvan, ahora vengo porque quiero servir. No vengo a que me atiendan, vengo porque quiero atender. No vengo a que me den, vengo porque quiero dar. Es decir, cambia nuestra perspectiva. Es ahí donde uno dice, quiero sentirme útil para hacer algo. Y entonces, como dice Efesios 4:3, hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, hasta que lleguemos a ser un hombre perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así que es aquí donde uno quiere aprender a servir, donde uno puede comenzar a colaborar, como leemos en Hechos capítulo 6. eh, no importa si es sirviendo mesas, no importa qué se tenga que hacer, quiero servir. Se aprende humildad, es cuando uno aprende a ver a los demás como superiores, cuando uno aprende a poner la otra mejilla, que si me vieron feo, que si me reclamaron, que si me dijeron, pues aprende uno a hacer eso a un lado porque no estoy sirviendo a la gente, estoy sirviendo a Dios. Y va cambiando una perspectiva, va cambiando la forma en que pensamos, razonamos, usamos la lógica. Y cuando una persona se hace un discípulo de Jesús, es cuando se afianza. Y pueden venir pruebas, puede haber terremotos, lluvias, tormentas que azoten la vida de la iglesia, a mi propia vida. A lo mejor si antes servía y esperaba que me dijeran gracias, una felicitación, un aplauso, una palmada, y si no me sentía desanimado,
Cuando uno empieza a entender que no lo estoy haciendo para que la gente me dé las gracias, para que me dé una propina, una ofrenda, para que me dé algo. No, eso es irrelevante, no me importa nada de eso. Estoy aquí porque estoy sirviendo al que me salvó, al que dio su vida por mí. ¿Cómo no voy a dar yo mi vida por él? Y cuando uno entra en esa etapa, ¿qué importa si me insultan, si me persigan, si se burlan de mí por estar sirviendo? Yo estoy aquí por el Señor, no por la gente. Es entonces que uno se convierte en ese diácono, ese, esa persona que está dispuesta a darlo todo. Y de ahí pasamos a otro nivel, el ministro, un nivel de servicio y de asistencia integral a los hermanos en la fe, en donde la gente va a estar dispuesta a apoyar espiritualmente a los demás, como nos enseña 1 Corintios 16:15. Hermanos, ustedes ya saben que la familia de Estefanas fue el primer fruto de Acaya y que ellos se han dedicado a servir a los santos. Es decir, ahora se busca vivir para servir. ¿Qué hacer por los demás? ¿Cómo podemos apoyar a otros? Y es ahí donde uno entra al ministerio de la palabra, al ministerio de la reconciliación, al ministerio de la oración. Es decir, ya sea que estemos orando en todo tiempo, en cualquier horario, por cualquier necesidad, y no me importa si la gente se entera que oro por ellos o no lo saben, no me importa si me dan un reconocimiento o no me dan nada por estar orando. Simple y sencillamente voy a orar porque amo a la gente. Y, y entonces en la palabra puede ser que enseñemos, puede ser que atendamos alguna necesidad en particular para ministrar o que en el ministerio de la reconciliación nos dedicamos a traer a gente que no conoce a Cristo a los pies de Cristo y esto nos empieza ya a meter en una dinámica donde somos partícipes de una manera activa en la vida de la iglesia. 1 Pedro capítulo 4 versículo 10 dice, según el don que ha recibido, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros conforme buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Es decir, ahora estamos tomando la conciencia de que todo lo que tenemos es de Dios y que podemos apoyar a otros, bendecir a otros, animar a otros. Y, como dice Efesios 4:11 y 12, Él nos va constituyendo y nos va acomodando donde Él quiera y como Él quiera. Por ejemplo, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es aquí donde vamos escuchando la voz de Dios al llamado que Él tiene para nosotros para ser parte de su cuerpo. Y entonces vamos colocándonos en el lugar donde Dios nos quiere colocar, no donde nosotros queremos. Nosotros comenzamos sirviendo y de repente ese servicio el Señor lo utiliza para colocarnos en otro lugar. Él es el que constituye. Nadie decide, yo quiero ser pastor, porque no es por un gusto personal, es un llamado que Dios coloca. No, y a lo mejor no nos damos cuenta que somos buenos evangelistas, simplemente nos damos cuenta que de repente Dios empieza a usar la vida de una persona para predicar el evangelio con una facilidad impresionante que la gente pueda venir a los pies de Cristo. Y nadie decide ser maestro, es un don que Dios da para explicar la palabra. Yo he tenido experiencias de gente que dice, yo doy clases en la universidad, quiero probar eh, mi talento en la iglesia. Y a lo mejor le pedimos que nos ayude a dar una clase en el curso básico y nadie le entiende nada. A lo mejor es un excelente maestro en la primaria, en la secundaria, en la preparatoria, en la universidad, donde ustedes quieran, pero poniéndola a compartir la palabra, se pierde por completo. Y de la misma manera ocurre en muchas otras áreas. ¿Por qué? Porque finalmente no depende de lo que uno quiere ser, sino de cómo Jesús nos quiere constituir.
Él es el que constituye, no nosotros nos constituimos. Él es el que levanta pastores, no nosotros los que nos levantamos. Él es el que levanta apóstoles, no nosotros los que nos levantamos. Él decide quién va a ser profeta, no el que se autonombra profeta. Entonces, son dones ministeriales que Dios va colocando. Y de hecho, 1 Corintios 12:27, fíjense lo que dice: a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Ahora, Dios quiere que todos tengamos provecho, claro, provecho personal y provecho para los demás. Por eso el Señor nos va llevando a caminar en ese sentido, y, y tenemos que aprender a trabajar en unidad, como dice 1 Corintios 12:27. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es un miembro con una función particular. Y eso nos deja ver claramente que por más dones espirituales que puedan fluir en nosotros, no podemos olvidarnos que somos parte de la iglesia, somos parte del cuerpo, no podemos trabajar solos, ser autónomos y decir soy cristiano, soy pastor, soy profeta, soy evangelista o soy lo que sea, pero no tengo iglesia, yo me muevo por mi cuenta, porque estaríamos fuera, seríamos un fenómeno, un miembro fuera del cuerpo, como una mano que se moviera sola, o un pie que anduviera solo, o un ojo que anduviera rodando por ahí. Eso sería un fenómeno. Bueno, de la misma manera, el Señor contempla que no podemos decir que somos parte del cuerpo de Cristo o somos parte de la iglesia si no somos uno con el resto. Por eso la semana pasada comentábamos que un miembro del cuerpo, o mejor dicho, un cuerpo puede funcionar sin uno de sus miembros, pero nunca veremos a un miembro funcionar sin el resto del cuerpo. Y Juan 11:52, Jesús, bueno, aquí es una palabra que se dio de manera profética, y no solamente por la nación, sino también para congregar en un solo pueblo a los hijos de Dios que estaban dispersos. Qué interesante, porque esto nos deja ver que eh, esa es la visión que Jesús tiene para la iglesia: congregar en un solo pueblo a los hijos de Dios. Entonces decíamos, sí, todos somos parte de la iglesia, y el concepto de que yo soy la iglesia, podemos decir, soy parte de la iglesia, pero yo no puedo asumir que yo soy la iglesia solo, y que separado del resto del cuerpo de Cristo, separado del resto de mis hermanos, entonces no soy la iglesia. No puedo asumir ese título, no puedo decir que yo solito soy iglesia. Soy parte de, pero solo dejo de funcionar. Así que eso es justamente lo que lo que nos faltaba por concluir la semana pasada. Por eso no lo quise dejar pendiente para hoy, para no verlo a la carrera. Y antes de entrar a al siguiente tema, no sé si alguien tenga alguna pregunta, duda, eh, o sugerencia, o cualquier otra cosa. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Todo bien, Todo muy bien, bien. pastor, gracias. Todo bien, Ernesto. Ok, bueno. Entonces vamos a entrar al siguiente tema. El siguiente tema es los Pastor, nombres, ¿perdón? Pastor, disculpe una pregunta. Por ejemplo, en lo que usted acaba de hablar, ¿cómo podemos saber o cómo podemos darnos cuenta que Dios está levantando a una persona como pastor, como ministro, como maestro? O sea, ¿cuál es la señal que el Señor envía en este caso? Porque, o sea, como usted dice, yo no puedo decir, ah, yo voy a ser pastor de tal iglesia o yo voy a ser ministro o voy a ser tal o cual, tengo tal don,
porque es por llamamiento, ¿no? Pero ¿cuál sería esa señal que el Señor envía para que nosotros estemos seguros de Ok, levantar un... más que una señal es que se van dando ciertas características en la persona, en su corazón, en su forma de tratar a la gente, en su forma de atender, en su forma de enseñar, en su forma de ministrar. Va a sobresalir. ¿Por qué? Porque a lo mejor va a tener un corazón paterno, materno, pastoral, tiene la capacidad de escuchar a la gente, de animarla, de orar por ella. Eh, y muchas veces esto se va dando dentro de una reunión de casa, por ejemplo, y la gente se siente cómoda. Es interesante el pasaje de primer libro de Samuel, capítulo 3. eh, primer libro de Samuel, capítulo 3. Ahorita se los voy a leer, no lo tengo aquí con, preparado para compartirlo, pero al final de el capítulo 3, el versículo 19 y versículo 20, capítulo 3, versículo 19 y 20, es muy interesante. Déjame ver si se los puedo compartir para que lo podamos ver aquí. Ok, aquí tenemos primer libro de Samuel 3, 19 y 20. Dice, y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Es decir, él era una persona obediente, fiel, dócil, servicial, etcétera. Pero luego dice el versículo 20, y todo Israel desde Dan hasta Beersheba conoció que Jehová era fiel profeta de Jehová. Este pasaje nos enseña que hay dos puntos que hacen clic y que son una respuesta. Primero, el fruto personal de la persona, cómo se mueve, cómo sirve, cómo actúa, qué está haciendo. Y segundo, que la gente lo empieza a reconocer, la gente lo empieza a mirar como tal. Samuel no se autoproclamó profeta, la gente empezó a reconocer que lo que él decía era de parte de Dios. Samuel simplemente se concretó a ser obediente a lo que Dios decía. Entonces, a lo mejor voy a poner un ejemplo muy sencillo. Alguien nos dice, ¿quieres orar por mí? Me siento muy enfermo. Ay, no, mira, busca que alguien ore por ti. Oye, ¿me puedes dar un consejo? Fíjate que tengo este problema. Ay, no, mira, te voy a llevar con un pastor o alguien que te dé el consejo. Quien empieza a ser llamado, siente en su corazón la carga y empieza a orar por el que está enfermo. Oye, ¿puedes orar por mí? Sí, como no, voy a orar por ti. Oye, ¿me puedes dar un consejo? Sí, claro, sí, que sí. Oye, ¿me puedes explicar esto? Y su corazón empieza a actuar como si fuera un pastor, aunque oficialmente nadie lo haya nombrado. Y la gente empieza a reconocer que esa persona tiene características pastorales y se empieza a hacer el match entre que lo que Dios hace y la gente lo reconoce. Y así sucede con el evangelista y sucede con el profeta. Nadie tiene que autoproclamarse. Te dan las ambas cosas, lo que Dios hace y cómo la gente actúa obedeciendo a Dios y cómo la gente que está siendo bendecida reconoce el servicio. ¿Sí? ¿Queda claro? Muchas gracias, pastor. Sí, Ahora sí, pastor. Vicky. Y ya teniendo por decir las características, como ahora sí, como acaba de decir, también el Señor puede mostrar en sueños o en palabras dónde puede servir, el lugar donde va a ir a dar las características que usted mencionó, lo que ve en uno.
Sí, pero sí, desde luego que puede ocurrir, pero yo creo que es más de manera natural que sobrenatural. Ahora Ah, estamos esperando que Dios nos diga exactamente a dónde nos va a mandar y como no tenemos ningún sueño ni nada, entonces no vamos a ningún lado. A veces simplemente comenzar a actuar, a servir, a participar. Por ejemplo, alguien dice es que yo estoy esperando que Dios me mande de misionero. ¿Y a dónde vas a ir de misionero? Pues no sé, a las naciones. Pues se oye muy bonito decir voy a ser misionero a las naciones, pero si yo no salgo a predicarle a la gente de la esquina de mi colonia, pues ¿cómo me quiero ir de misionero a las naciones si no le estoy predicando el evangelio a mi vecino? Entonces, estamos esperando el llamado muy, muy ostentoso, muy, muy no sé cómo podría decirlo, pero no hacemos lo más elemental. Por eso es que el caso de Samuel es tan importante, porque él primeramente fue obediente y en su obediencia Dios lo usó y la gente lo reconoció. Y a veces esperamos tanto lo sobrenatural que cuando Dios nos habla de una manera tan sencilla, no somos capaces de hacer nada. Entonces, sí, el llamado se va a dar y se va a dar de manera muy sencilla. Bueno, vamos a pasar a la siguiente clase. Así que vamos a entrar con los nombres, déjame ver, los nombres de la iglesia y su ubicación. Dios, ahora, yo aquí quisiera preguntarles, es muy importante. ¿Cómo mira el Señor a su iglesia? ¿Cómo mira el Señor a su iglesia? ¿La mira como una iglesia universal o la mira como una iglesia local? Adelante, hermana Margarita, levantó su mano. Lo ve como una iglesia universal, aunque muchas veces le pone un apellido, dependiendo del lugar donde está ubicado. ¿Cierto, pastor? Claro, el Señor ve a las dos tipos de iglesia, la universal y la local. Tenemos que entender que la iglesia tiene una relación vertical con Dios, pero también una relación horizontal como congregación con otras congregaciones. Y Dios mira el Señor mira a la iglesia de manera universal, pero también mira esa parte geográfica. En Hechos capítulo 16, versículo 4 y 5 dice, y al pasar por las ciudades, acuérdense que ninguna palabra de la escritura está de más, ninguna palabra es ociosa, toda tiene un propósito y el propósito es enseñarnos. Y es muy importante lo que aquí dice, al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban. ¿En dónde estaban los ancianos? En Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Ahora, aquí tenemos entonces dos elementos clave. La iglesia de Jerusalén, que es donde estaban los ancianos que estaban coordinando la iglesia, que estaban pastoreando a la iglesia. Podríamos pensar la iglesia en singular, la iglesia de Dios que comenzaba a fortalecerse y comenzaba a establecerse, pero luego tenemos las ciudades y lo que termina diciendo este versículo, las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Ahora aparece el término iglesias en plural, es decir, la multitud de congregaciones y que se van dando poco a poco. Ahora, ¿cómo reconocer la iglesia de Jesucristo? ¿En dónde está? Ustedes, dos personas que me digan, ¿cómo reconocerían a la iglesia de Jesucristo? ¿Cómo la reconocerían? Sana doctrina, ¿Perdón? sana doctrina. Ok, por la sana Por sus doctrina, muy bien. frutos, por sus frutos. Por sus frutos, eso es importante, por sus frutos. Ok, entonces tenemos la sana doctrina y por sus frutos. Que ahora también hay que pensar una persona nueva en la fe y le decimos de la sana doctrina, pero no vas a ver
exactamente. ¿Y cómo le hago para reconocer eso? ¿De dónde lo saco? ¿Quién me explica cómo voy a reconocer cuál es una sana doctrina? Entonces, eh, al observar la situación actual de la iglesia, así como la historia llena de confusión, y yo creo que estamos de acuerdo que la historia de la iglesia está llena de confusión, nos damos cuenta que muchas veces la gente puede caer en confusión, porque muchas congregaciones proclaman ser las únicas, muchas congregaciones proclaman que fuera de ellas no hay más. Y entendemos entonces que ahí hay problemas. Cuando una iglesia dice, fuera de nosotros no hay salvación, somos los únicos, somos los verdaderos, somos los perfectos aguas. Que dice que aquí hay algo raro. Es como aquel producto milagro, ¿no? Que nos ofrecen y que dicen, sirve para el cáncer, para las reumas, para el dolor de cabeza, para la artritis, para la circulación, para los riñones. Cuando escuchas que un producto sirve para tantas cosas, dices, en conclusión, no sirve para nada. Y a veces cuando una congregación dice, somos los únicos y fuera de nosotros no hay más, y somos la iglesia verdadera y demás, aguas, porque entonces algo está pasando ahí. Algunas iglesias o algunas congregaciones viven en medio de pleitos, de actividades políticas, y no me refiero a querer influir en la actividad política de su país o de su ciudad, sino actividades políticas internas por nombramientos, por postulaciones, campañas entre pastores para ver quién es elegido como el líder de todos los demás, luchando por y a través de medios que no son bíblicos y muchas cosas más. Otras congregaciones eh, se confunden y quieren vivir como en la Edad Media, sin vida ni alegría. Otras más tratan de adaptarse al mundo y cambian la santidad de Dios por lo que se dice moderno. Muchos entienden por iglesia un edificio o una religión. Para otros más la iglesia es el título para una agrupación o una organización. Por eso muchas se llaman iglesia fulana de tal. Para otros eh, incluso se atreven a promocionarse como presidentes, fundadores o directores de la iglesia. Puede haber fundar una organización o un grupo, pero no la iglesia. La iglesia es de Jesús. La iglesia, tenemos que reconocer, tiene un único y solo dueño. ¿Quién es el dueño de la iglesia? Jesucristo. Jesucristo. Entonces, solo hay un fundador, solo hay un Señor, solo hay un director, solo hay un Dios, solo hay una cabeza de la iglesia. Así que podemos decir que la iglesia no tiene nombre ni ubicación específica, porque la iglesia es una sola. La iglesia no requiere de un nombre para que se le identifique, sino una demostración del poder de Dios y de la santidad de Dios a través del Espíritu Santo. El hombre le pone nombres a la iglesia sin preguntarle al dueño de la iglesia y haciendo de esa manera que surjan las denominaciones. Entonces, eh, aquí tenemos que tomar en cuenta que Jesús nos advierte que habrá gente falsa, ministros falsos e iglesias falsas. ¿Por qué nos advierte eso? Pues porque él sabía que eso iba a suceder. Y cuando dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis. Qué palabras tan fuertes, porque quiere decir que pudiéramos caer en la trampa de ver una iglesia aparentemente bonita por muchas características externas, pero donde realmente no haya fruto, donde realmente no esté moviéndose el Señor. Y por eso es que Él nos advierte para que sepamos identificar.
El Señor nos da señales o claves para identificar lo verdadero de lo falso. ¿Cuáles son esas claves? Dice Juan 13:35, en esto conocerán todos que soy mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Yo sé que algunos me dirán, hermano, pero es que hay lugares donde te dan mucho amor. Bueno, esta es una característica que el Señor nos dio, pero no es la única. Hay muchas otras características que Jesús nos da. Uno ya nos habló del fruto, ahora nos está hablando del amor. Y cuando vamos uniendo una cosa con otra, es que vamos entendiendo cómo se arma ese rompecabezas que nos permite identificar cuál es la iglesia y poder discernir cuando un grupo, organización, religión, congregación o como se llame, no es parte de la iglesia de Jesucristo. La iglesia está donde está el fundador y se le obedece en todo lugar. Es decir, eh, donde Jesús decide estar y la iglesia le sigue, la iglesia le obedece, la iglesia se compromete. Podemos decir, ahí vamos a encontrar una clara señal de que la iglesia de Jesucristo se manifiesta. En Hechos capítulo 10, versículo 34 y 35. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Ahora, fíjense bien, hoy en día vivimos en una época muy peligrosa en donde la iglesia pudiera caer en una trampa o los cristianos pudieran caer en una trampa. Por ejemplo, el decir, la iglesia no puede, no puede negarle la entrada a nadie. La iglesia está para predicar el amor de Dios, el arrepentimiento, la fe, y no importa quién venga por vez primera. Toda persona está sujeta a salvación, todas las personas están sujetas a la redención, todas las personas merecen la oportunidad de conocer a Jesús. Pero ¿cuál sería el peligro? Decir, bueno, pues como queremos ser una iglesia con tanto amor, entonces ya no vamos a decirle nada a la gente que viene con cuestiones de ideología de género y a lo mejor viene una persona que tiene una preferencia sexual distinta, pero para que no se sienta discriminada, pues bienvenido y lo podemos a servir y lo pasamos al frente para que dirija la oración, dirija la alabanza, porque no queremos que se sienta mal. ¿Ustedes creen que eso sería correcto? A ver, dos opiniones que me dijeran, ¿estaría correcto hacer eso? Yo quiero opinar. Pues no, Adelante. primeramente no, porque el amor implica la verdad, ante todo, ¿no? Porque ahí más de que tú le estés dando amor, y le presentes al Señor para que haya, pues él obre para ese poder de transformación, sino estás pues a final de cuentas intentando no decirles nada, pues para que tengas muchas personas, ¿no? Pero la realidad es que tú debes de predicar la verdad siempre y pues ni modo, o sea, es que es la verdad, es la palabra de Dios, siempre debe de ser así, porque si no, como usted ahorita, bueno, como todos comentaban, pues lo de la sana doctrina, pero sobre todo también que sea cristocéntrica, o sea, que a final de cuentas, pues lo que sea de mayor exaltación sea Cristo, sus enseñanzas y la verdad, ¿no? Ante todo. Entonces, pues ahí yo no le estuviera amando, sino pues siendo partícipe de su pecado a final de cuentas, ¿no? Dice el libro de Santiago que aquel, pues que sabe qué es lo bueno y no lo hace, pues le es tomado como pecado. Ok, muchas gracias, Mauricio, muy bien. Maribel Sosa, a ver, levantaste tu mano. Adelante, Maribel. Dios le bendiga, Dios les bendiga a todos. Bueno, también no puede ser porque también puede generar confusión. Puede generar confusión también porque ahora sí, como dicen, también tenemos que predicar con el ejemplo. Y muchas veces también pueden decir, pues si él hace esto, yo también lo puedo hacer. O sea que también sería parte ya de una doctrina errónea.
Exacto. Y al final de cuentas estaríamos engañando a la gente. Seríamos como la parábola de la fiesta de bodas, que al final de cuentas sí metimos a muchos invitados, pero no les pedimos que se cambiaran su vestido. Y cuando el Señor llegara, los encontraría dentro, pero sin estar arrepentidos, sin estar lavados, sin estar perdonados. Y evidentemente eso haría que no entraran. Ya no voy a permitir ahorita más participación en este punto, después en la siguiente, con mucho gusto, para que podamos seguir avanzando. Eh, para que podamos, no se preocupen, más tarde va a haber más tiempos para participar. Así que a nosotros nos corresponde seguirlo. No, nosotros no somos los que ponemos las reglas. Quien pone las reglas es Jesús, porque Él es el dueño de la iglesia. Él es el que dice cómo se hace la iglesia. No, no somos nosotros a los que nos corresponde hacerlo. Y Él lo dijo, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Así que nosotros somos los que lo vamos a seguir, somos nosotros los que vamos a hacer su voluntad, somos nosotros los que vamos a obedecer sus instrucciones y sus reglas. ¿Y quién le da la identidad a la iglesia? Bueno, pues la identidad se la da el propio Señor. Por eso en 1 Pedro capítulo 5 versículos 2 y 3 dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la ley, de la grey. Entonces, Él es el que le va a dar identidad a su iglesia. ¿Por qué? Porque no es una iglesia que haya nacido de nuestro corazón, es una iglesia que nace del corazón de Dios y no somos nosotros los que le damos la pauta, las reglas o la forma, es el Señor el que lo debe de hacer. Por eso nos recuerda, la grey es de Dios, la grey le pertenece a Él, no a nosotros. Ahora, ¿cuál sería el nombre adecuado de la iglesia? ¿Cuál sería? Bueno, vamos a ver aquí palabras que se extraen, por ejemplo, de la versión Septuaginta, la que se tradujo al hebreo o las palabras que se utilizan en el griego. Del hebreo kahal, como lo ven ustedes escrito, que significa reunión por convocación. Acuérdense, ¿quién inventó la palabra iglesia? El Señor Cristo. ¿Quién Jesús. inventó? El Señor Jesús, exacto. Ahora, la palabra iglesia en hebreo como tal no existe. ¿Por qué se tomó el término cajal? Bueno, porque habla de una convocación. ¿Se acuerdan ustedes cuando en el Antiguo Testamento, en la ley, el Señor dice que cuando se tocare trompeta, el pueblo iba a ser convocado? En las fiestas anuales como la Pascua, iba a haber santa convocación y el pueblo se tenía que reunir. De ahí surge el término que nosotros le dimos a la festividad de Semana Santa y llamar convocación. Bueno, surge de esa palabrita cajal, que no necesariamente significa iglesia, es lo más parecido del hebreo por cuanto se refiere a que la gente se reúne por una convocación, un llamado de parte de Dios. La palabra Jedá, que significa reunión del pueblo delante de la presencia de Dios. Otro término hebreo para referirse a ello. Cuando el pueblo es llamado, por ejemplo, cuando Moisés llamó al pueblo para que se reuniera en la presencia de Dios en el monte Sinaí y en muchos otros momentos en que el pueblo es convocado para tener una reunión en la presencia de Dios. Caso de Nehemías, cuando están reconstruyendo la muralla o terminan de reconstruir la muralla y entonces hacen una celebración y convocan al pueblo y se reúnen todos y les empiezan a enseñar la palabra, como dice Nehemías capítulo 8. Bueno, esa palabra se refiere a ello, el pueblo delante de la presencia de Dios. La palabra eclesia o eclesía, que tiene que ver con una asamblea.
Y profundizando un poco más, eclesía, que significa centro o lugar de reunión de discípulos o seguidores de Jesús. Hablando en términos más cotidianos, un centro de reunión de cristianos o un lugar de reunión de cristianos. Entonces, de ahí es que surgió el término centro cristiano y que de los años 70 para acá pues, se popularizó y entonces hoy hay un montón de centros cristianos por todos lados. Centro cristiano es, digamos que el término centro cristiano sería la forma de definir lo que significa la iglesia, un centro del lugar, un centro de reunión de cristianos, un lugar de reunión de cristianos. Eso significa. Eh, es una idea semejante en el pueblo hebreo, la sinagoga o casa de asamblea o reunión del pueblo para la oración, alabar a Dios y el estudio de la palabra, que la sinagoga es una idea que surge en la época del destierro, cuando las tribus del norte son llevadas por los asirios y después las tribus del sur fueron llevadas por los babilonios. De repente el pueblo de Israel ya no tiene un templo, no tiene un lugar donde reunirse, donde ofrecer sacrificios, y entonces surgen las sinagogas como una sala, un lugar donde la gente se puede reunir a intercambiar opiniones de la palabra, estudiar la palabra y tener de alguna manera el, eh, digamos que asambleas o reuniones periódicas. Así surgen las sinagogas. Recordemos que cuando Jesús viene a la tierra, teníamos los dos modelos, el modelo del templo y el modelo de la sinagoga, porque Jesús lo mismo estaba en el templo que Jesús visitaba las sinagogas. Y las sinagogas se quedan entonces como un lugar de estudio. El templo es el lugar donde se ofrecen los sacrificios, pero en la sinagoga se hace más el estudio de la palabra. Y en la iglesia hacemos la, la alabanza, la oración, el estudio de la palabra. Incluso nuestra vida social muchas veces gira en torno a nuestra iglesia. Así que esos son los nombres o las definiciones que podríamos entender de la iglesia. La hermana Margarita levantó la mano. Sí, hermana, con todo gusto. Una pregunta, pastor. ¿Y, y el aposento alto, en qué rango queda? Ahorita bueno, ese va a ser un tema que vamos a ver más adelante dentro de los pasos de formación de la iglesia. El aposento alto entraría dentro de las reuniones de casa, el tiempo primero de la iglesia. Me parece que es la próxima semana que vamos a hablar del aposento alto y entonces ahí lo vamos a desmenuzar, Gracias, ¿sí? pastor. Para servirle, hermana. Entonces, vamos a ver por qué se le asignan estos nombres, qué significan, qué este ejercicio pretendemos nosotros entender. Yo les voy a preguntar a ustedes, voy a dejar de compartir aquí un momento. Díganme qué nombres se encuentran ustedes que se le asignaban a la iglesia en el Nuevo Testamento. ¿Cómo se conocía la iglesia del Nuevo Testamento? ¿Cómo se le decía? Los del camino. Los del Ajá, camino. esa fue la primera. Y la iglesia misma, ¿cómo empieza a ser identificada por el Espíritu Santo? ¿Como cristianos, pastor? Bueno, la gente los identificaba como cristianos, pero cuando el Espíritu Santo empieza a dictar las cartas, ¿cómo se dirige a su iglesia? Según la ¿Con qué geografía, nombre? pastor. Según la geografía. Según la geografía. Según su geografía, exactamente, de acuerdo a su ubicación. Ahora, vamos a ver, vamos a ver a continuación nombres que se le dan a la iglesia en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, se le da el nombre de cuerpo.
se le dé el nombre de cuerpo. ¿Se acuerdan que vimos la semana pasada y hoy se los vuelvo a enfatizar? Así como Dios tiene muchos nombres, porque sería imposible delimitar el carácter de Dios a una sola palabra o un solo nombre. Dios pensó en la iglesia de una manera tan grande que sería imposible definir a la iglesia con una sola palabra. Por eso es que Jesús inventó la palabra iglesia, porque no existía, porque iglesia habla de lo que Dios quiere para el ser humano. Pero si quisiéramos definir, bueno, ¿y qué es la iglesia? Bueno, el primer concepto que vendría a nosotros es un cuerpo. La iglesia es un cuerpo, como dice Romanos 12, 4 y 5, porque así como en un cuerpo hay muchos miembros y todos los miembros, y no todos los miembros tienen la misma función, así también nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro está unido a los demás. Un cuerpo que va a servir a Dios, un cuerpo que va a cumplir un propósito con Dios. Así que esa es nuestra, digamos, la primera definición. Pero hay una segunda definición, eh, esposa de Cristo. Entonces ahora tenemos otro concepto distinto completamente. Un cuerpo, todos entendemos, bueno, sí, de la cabeza a los pies, lo que es un cuerpo, pero ahora el Espíritu Santo saca otro concepto, otra manera de definir a la iglesia y la define como esposa de Cristo. Y entonces ahí ya nos cambia completamente el pensamiento, nos cambia completamente la idea, nos cambia completamente el entendimiento, porque una esposa es diferente a un cuerpo. Y dice Efesios 5, 22 al 27, ustedes las casadas honren a sus esposos como honran al Señor, porque el esposo es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Ahora fíjense, aquí maneja los dos conceptos, esposa y cuerpo, y él es su Salvador. Así como la iglesia honra a Cristo, así también las casadas deben honrar a sus esposos. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla. Él la purificó en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, santa, intachable, sin mancha ni arruga, ni nada semejante. Es decir, ahora la presenta como una esposa santa, obediente, sin mancha, sujeta a Cristo, que está dispuesta a hacer lo que sea necesario para honrar al Señor, para respetarlo, etcétera. Entonces, tenemos un concepto donde nos habla de la unidad entre nosotros, digamos que el cuerpo, nuestra relación es que Cristo es nuestra cabeza, pero la relación entre nosotros es que todos nosotros somos parte, somos miembros, somos la uña, la mano, el dedo, el pie, la oreja, el ombligo, el intestino, lo que sea, pero todos somos parte del cuerpo. Ahora, cuando habla de la iglesia, nos habla más de la relación que tenemos con Él, una relación de amor, una relación de respeto, una relación de honra, una relación de obediencia, una relación de santidad. Y ahora nos habla más de la relación que a Él le interesa tener con nosotros. Y eso lo refuerza cuando nos dice que la iglesia es, podríamos definirla como una virgen. Segunda de Corintios 11:2, el celo que siento por ustedes proviene de Dios, pues les tengo prometidos a un solo esposo, que es Cristo, para presentárselos como una virgen pura. Es decir, ahora nos da el papel de una novia prometida para Cristo. Ahora, fíjense, la esposa es la que se fusiona y llega a ser uno solo con el esposo, pero la novia es una virgen, una prometida que está esperando a su amado. Y en ese sentido podemos entender que somos la novia de Cristo porque estamos esperando que Él regrese por nosotros.
aunque funcionalmente, en el sentido de honra, de respeto, de obediencia y de sujeción, somos como una esposa. Qué interesante que simultáneamente el Espíritu Santo maneja tantos conceptos para definir lo que es la iglesia. Pero ahí no se limita a todo, porque ahora nos dice que también somos familia de Dios. ¿Cómo definía la iglesia? Pues como la familia de Dios. La familia de Dios en la cual todos nos podemos sentirnos identificados, y en nuestra familia, cada uno de nosotros al tener una familia entendemos lo que es pertenecer a esa familia, ser amado por esa familia, pero yo también amo a mi familia y soy parte de mi familia, y mi familia está dispuesta a hacer lo que sea por mí, pero yo también lo estoy dispuesto por mi familia. Y a lo mejor para muchas cosas puedo tener objeciones, pero no para mi familia. Y a mi familia la puedo anteponer a cualquier cosa. Bueno, hablando, el Espíritu Santo dice, bueno, ese concepto de familia que tú tienes con tu familia es el mismo concepto que tienes, debes de tener con la iglesia. Así que en Efesios 2:19 dice, por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Una familia que tenemos el nombre o el apellido que tenemos de nuestro Padre Celestial, que tenemos la ciudadanía en el reino de Dios. A lo mejor decimos, mi familia aquí en la tierra es de Michoacán, es de Los Ángeles, es de Zimbabue, es de Guanajuato, es de México. Está bien, pero nuestra familia del reino de los cielos tiene su ciudadanía allá, y somos conciudadanos, así que por esa razón también nos reconocemos como hermanos unos y otros, porque somos miembros de la misma familia. Lo bonito es que somos miembros de una familia, pero no somos primos, tíos, cuñados, no. Todos somos hermanos porque compartimos al mismo Padre, que es el Señor. Ahora, estos primeros conceptos tienen que ver con nuestra relación, pero viene uno que ahora cambia completamente el significado. Templo. Ahora, la iglesia es el templo de Dios. Y entendemos el lugar, el templo es donde Dios vive. Pero como es imposible humanamente decir que hay un templo, una casa construida por seres humanos donde habite Dios literalmente, bueno, Dios dice, ok, no hay un edificio hecho por concreto, por piedras, por madera, por lo que tú quieras, donde Dios se vaya a ir a vivir. Pero sí hay un templo donde Dios está dispuesto a vivir, y está dispuesto a vivir perfectamente bien, la iglesia. Ahora entendemos la iglesia en el concepto de templo. Y entonces tenemos Efesios capítulo 2, versículos 20 al 22, que dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. En él todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Así que es el lugar donde Él quiere vivir, donde Él quiere habitar, donde Él quiere pertenecer. Pero si ya hemos visto demasiados conceptos, bueno, linaje escogido, real sacerdocio. Ahora resulta que tenemos otro concepto más, o dos conceptos más incluidos en un mismo versículo, donde Dios nos dice, la iglesia es mi linaje, la iglesia son mis sacerdotes. Y nos cambia otra vez toda el pensamiento cuando en 1 Pedro 2, 9 y 10 dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo,
pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Es decir, somos un pueblo escogido para asumir el sacerdocio que proclame quién es Dios. Otra vez nos deja ver y nos deja claro, somos una nación que dependemos del cielo, no de la tierra. Somos un pueblo distinto a los demás pueblos. Y no venimos a suplantar o a hacer a un lado al pueblo de Israel, pero nos convertimos en un pueblo amado por Dios, donde Dios habita y donde Él quiere manifestarse de una manera poderosa. Ahora, si estos conceptos nos parecen interesantes, bueno, ahora otra definición para hablar de la iglesia es que somos luz del mundo. Ahora Dios nos ha puesto como iglesia una responsabilidad, traer luz en medio de las tinieblas. Así que tengo un amigo que dice que estamos en lo más oscuro de la noche. Bueno, pues en lo más oscuro de la noche debe haber una luz y esa luz es la iglesia o debe ser la iglesia. Y Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Así que somos una luz. La iglesia ahora tiene un concepto de una luz que debe de brillar en medio de las tinieblas. Y si nos quejamos, Señor, ¿por qué nos permitiste vivir en una época de tantas tinieblas? Bueno, pues justamente para eso existe la iglesia, no para que la iglesia se apague, no para que la iglesia se esconda, sino para que la iglesia sea luz y entonces traiga una transformación al mundo, a la sociedad en la cual vivimos. Pero si se dan cuenta, cada uno de estos conceptos son tan distintos, nada que ver una luz con el cuerpo de Cristo, nada que ver una luz con la esposa, nada que ver una luz con la novia, nada que ver una luz con el templo. Son conceptos distintos, pero todos ellos son necesarios porque cada uno expresa una actividad, una función, un propósito, parte de la visión de Dios para su iglesia. Y uno más, sal de la tierra. Como dice, ahora, la sal tiene el propósito, cuando lo mezclamos en una masa, de contener el efecto de la levadura, pero la sal como elemento es un elemento de influencia. La sal es un producto necesario que lo vamos a encontrar en muchos procesos y que la sal es indispensable. La sal potencializa los sabores. Ustedes pueden preparar un platillo con los mejores ingredientes si no le ponen nada de sal, pues carece de sabor. Pero ¿qué pasa cuando le ponemos un poquito de sal a un platillo? Ah, bueno, entonces los sabores estallan y decimos, qué cosa tan deliciosa, porque le encontramos el sabor a los ingredientes que se colocaron. ¿Para qué? Pues porque finalmente la iglesia le va a sacar el potencial de los seres humanos. Y la iglesia somos sal. Por eso dice, ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Así que la sal, eh, imagínense, a lo mejor nosotros mismos somos sal, pero somos producto de la sal, porque a lo mejor antes de conocer a Cristo, pues no encontrábamos ninguna función, no encontrábamos nada útil en nuestra vida y de repente llega la sal a nuestra vida y eso potencializa nuestro sabor, potencializa nuestros talentos, potencializa nuestras funciones. Y así como le echas sal a un limón, le echas sal a un pescado, le echas sal a cualquier producto, una pasta, y ese poquito de sal hace que esos platillos cobren un sabor más intenso. Pensemos en nosotros como esos ingredientes que cuando el Señor llega a nuestras vidas, la sal hace que nosotros podamos
potencializar nuestros dones, nuestros talentos, nuestros propósitos. Qué interesante que muchas cosas que hacemos a lo largo de la vida descubrimos que las podíamos hacer gracias a la iglesia, gracias a que nos comenzamos a congregar, de que entendimos que éramos parte del cuerpo de Cristo, que comenzamos a servir, que comenzamos a relacionarnos con otras personas y de repente nos potencializamos y descubrimos que lo que antes era imposible que hubiéramos hecho, ahora lo podemos hacer. Así que todos esos conceptos son parte de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y vamos a entrar al ejercicio número 3. Los 11 nombres que la iglesia tuvo en su vida primera. Ahora, cuando hablamos de los 11 nombres que la iglesia tuvo en su vida primera, son nombres que la gente les dio, nombres que la gente les dio. A veces la gente cristiana o los discípulos, a veces gente no cristiana. A ver, antes de que lo veamos, ¿cuántos de ustedes descubrieron esos nombres? ¿Cuántos de ustedes descubrieron esos nombres? Por aquí en la pizarra de la semana pasada, creo que dejamos escritos algunos de ellos. Déjenme ver si les puedo recuperar. No son las iglesias que vienen en el libro de Apocalipsis 2. No, pero aquí vamos a encontrar algunas de ellas. Una es iglesia de Dios, sino es en 1 Corintios 1:2. Bien, por aquí tenemos algunos de los nombres que ustedes aquí escribieron. Tome nota, ahorita los vamos a revisar. Hay 11 nombres que vamos a descubrir que el Señor, bueno, no el Señor, la gente le daba. Y es interesante verlo cómo la gente mira a la iglesia, cómo la gente externa mira a la iglesia. O cómo muchas veces nosotros nos miramos. Así que, primer nombre, discípulos. Jesús vino y él dijo, id y haced qué. Discípulos a ¿Qué todas nos Discípulos. las mandan? naciones. Discípulos. Ahora, ustedes ven aquí que en Hechos capítulo 6, versículos 1 y 2 dice, en aquellos días el número de los discípulos iba en aumento, pero también comenzaron las murmuraciones entre los griegos contra de los hebreos, pues se quejaban de que en la distribución diaria de ayuda, las viudas de los griegos no eran bien atendidas. Entonces los 12 convocaron a todos los discípulos y les dijeron, no está bien que desatendamos la proclamación de la palabra de Dios por atender a las mesas. Conforme crecía el número, conforme crecía el conocimiento de la palabra del Señor, se multiplicaba también el número de los discípulos en Jerusalén y aún muchos de los sacerdotes llegaron a creer. Así que ahí tenemos el primer título. El primer título es de discípulos. Así se percibían ellos, así se veían, pero ustedes lo acaban de mencionar, no era la única manera, también se habla de el camino. A ver, ¿quién quiere leer este versículo? Hechos 9, 1 y 2. ¿Quién lo quiere leer? Amén. Saulo aún lanzaba amenazas de muerte contra los discípulos del Señor cuando fue a ver al sumo sacerdote. Allí le pidió cartas para las sinagogas de Damasco para que en caso de hallar a hombres o mujeres de este camino, los pudiera llevar presos a Jerusalén. Ok, muy bien. Entonces, aquí cómo se le
Llamó camino. ¿Por qué ustedes creen que le habrán puesto camino? Porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Sí, en realidad estaba basado en eso y porque de alguna manera consideraban que las enseñanzas que daban los discípulos eran el camino de la vida eterna. Pero aquí notemos que ellos, por ejemplo, Saulo, que era el que estaba propiciando la persecución, veía el camino como manera despectiva. Por eso dice que en caso de hallar hombres y mujeres de este camino. Así que para Pablo no era porque Jesús fuera el camino, la verdad y la vida. Bueno, no para Pablo, para Saulo en ese momento, porque él todavía no le entregaba su vida al Señor. Más bien lo veían de una manera despectiva. Efectivamente, cuando entendemos el término, lo asociamos con Jesús, pero lo que quiero que noten es no siempre la gente lo asocia de manera positiva, sino lo asociaba de manera negativa. Ahora, tercer nombre, santos. ¿Quién quiere leer este pasaje? Yo, Adelante. dice, Pedro visitaba a todos los hermanos, así que también visitó a los santos que vivían en Lida. Ahora, fíjense bien, gracias. Él se refiere a los santos que vivían en Lida. No, curiosamente no dice voy a visitar a la iglesia de Lida, sino más bien se refiere al cuerpo de discípulos como santos, gente que había comenzado una vida diferente al que tenía el resto de la gente. Santos, eso nos habla de la calidad de vida de esas personas. Pero tenemos otro término, hermanos, Hechos 1:15. ¿Quién quiere leer Hechos 1:15? Yo, unos, uno de esos días, Pedro se puso de pie en medio de los hermanos que estaban reunidos y eran como 120 y dijo, Gracias. Bueno, aquí entendemos entonces el concepto que acabamos de revisar de que somos miembros de la familia de Dios, pero aquí específicamente ahora a los hijos de Dios, a los discípulos se les considera hermanos. Ahora, quizás este es un término que hoy en día seguimos utilizando, porque entre nosotros nos llamamos hermanos, incluso a veces cuando estamos en el micrófono decimos hermanos, etcétera, etcétera. Quizás es de los términos más usados. Es raro que entre nosotros nos llamemos santos, porque a lo mejor el término santo quedó un tanto pisoteado con la terminología religiosa y cuando nos dicen alguien de santos pensamos, no, 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 los cristianos no creemos en los santos porque el término santo ya lo entendimos por otro lado, pero nos damos cuenta entonces que santos y hermanos es lo mismo, porque santos nos se refiere a alguien que ha decidido vivir diferente, aunque hermanos nos entendemos todos como hijos de Dios y así nos llamamos o nos reconocemos hoy en día. Pero entonces tenemos un quinto término, que es el de cristianos. Y Hechos 11:26, ¿quién me ayuda con Hechos 11:26? Yo. Durante todo un año se Adelante. congregaron con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y fue allí en Antioquía en donde a los discípulos de Jesús se les llamó cristianos por primera vez. Gracias. Ahora, ¿quién les llamó cristianos? La gente de Antioquía. Si se dan cuenta, ni siquiera ellos se llamaban cristianos. No fue que el Señor se los haya llamado cristianos, ni siquiera que el Espíritu Santo los haya llamado cristianos, sino que la gente al reconocer que ellos seguían las enseñanzas de Jesús, los empieza a llamar cristianos. Pero no fue la única manera. Creyentes en 1 Corintios 14:22, un versículo que leímos hace rato, pero si alguien lo quiere volver a leer. Yo. Las lenguas Ujú. son una señal para para los incrédulos, pero no para los creyentes. En cambio, la profecía no es una señal para los incrédulos,
sino para los creyentes. Ok, muchas gracias. Entonces, tenemos que dentro de la iglesia también están los creyentes. Y es una manera en que se desconsidera o se puede llegar a considerar. Apocalipsis 17:14 utiliza otro término, los elegidos y fieles. Elegidos y fieles. ¿Quién quiere leer Apocalipsis 17:14? Yo. Amén. Pelarán contra el Cordero, por el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y a los que están con Él se les llama elegidos y fieles. Ok, muchas gracias. Ahora, aunque solo estamos leyendo un versículo, hay muchos otros pasajes que nos hablan del mismo tema. No puse más versículos para no caer en redundancia, pero ustedes se van a dar cuenta que ahora este título no, no se lo dan los hombres, no se le dan la comunidad, no se le dan los vecinos, sino que este nombre se lo da el Señor. Y curiosamente, aquí está hablando en tiempos apocalípticos. Por lo tanto, elegidos y fieles, podemos decir, somos todos nosotros y somos incluidos en ese grupo de los elegidos y los fieles. Pero, ay, perdón, que creo que repetí una. Otra muy interesante, muy curioso. Galileos. Galileos. ¿Quién me ayuda con Hechos 1:11? Yo. Y les dijeron, Sí, varones Galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ustedes han visto irse al cielo vendrá de la misma manera que lo vieron desaparecer. gracias. ¿Por qué al principio a los creyentes se les consideraba galileos? ¿Por Galicia? No, Porque porque eran No. Jesucristo era de Galilea, Galilea. perdón, por Galilea. Galilea. Por Ujú. Jesús de Galilea. supongo yo que es por el lugar de origen de Jesucristo, de Así Galilea. es, por el lugar de origen de Jesús, entonces se asocia. Así que no nos extraña cuando a nosotros nos dicen calacuayos, ¿no? Por el lugar donde está la congregación y nos asocian como que todos viviéramos en Calacuaya. No, bueno, no todos vivimos en Calacuaya, pero es un término. Y así, no todos eran de Galilea, pero por el hecho de que Jesús era de la región de Galilea o vivía en la región de Galilea. Recordemos que Jesús, aunque nació en Belén, después toda su niñez y juventud vivió en Nazaret, pero durante el tiempo de su ministerio se establece en Capernaum y Capernaum era una ciudad a orillas del mar de la Galilea. Entonces, por esa razón se les consideraba galileos. Bueno, pero no es la única. Grey, 1 Pedro capítulo 5 versículos 2 y 3. ¿Quién me ayuda con 1 Pedro 5 2 y 3? Yo, hermano. Cuiden Ujú. de la grey de Dios, que Él está bajo su cuidado, pero háganlo de manera voluntaria y con el deseo de servir, y no por obligación ni por el mero afán de lucro. Tercero, creo que dice tercero. No, Sí, perdón, el versículo número 3. 3. No traten a la grey como si ustedes fueran sus amos. Al contrario, sírvanle de ejemplo. Ok, gracias. ¿Por qué considera Grey? ¿Por qué nos da este título? Bueno, porque ahora nos está considerando como parte de ese pueblo obediente, fiel a Dios, y por lo tanto es interesante porque este es un llamado que también Dios hace a los servidores. No es como que la iglesia nos pertenece, sino que nosotros estamos atendiendo a quien le pertenece a Dios. Y eso debe de darnos a nosotros o debe inspirarnos un temor y temblor de respeto, de honra en favor de la iglesia. Y muy relacionado está el término rebaño. Hechos 20:28. ¿Quién quiere leer ahora Hechos 20:28? Dice, yo les ruego
que piensen en ustedes mismos y que velen por el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto. Los ha puesto como obispos para que cuiden de la iglesia del Señor, que Él ganó por su propia sangre. Ok. Ahora, curiosamente, que rebaño se refiere al grupo de las ovejas. La grey se refiere al rebaño, pero quizás de la gente más pequeña espiritualmente. Así que tendría aquí lo que nos está enseñando, por un lado Pedro, en primera de Pedro, y por el otro Pablo, en el pasaje donde él está hablando a los líderes, es que al Dios ve a la iglesia, aunque todos somos ovejas, a uno los ve como los corderitos, los recién nacidos, los recién salvos, la gente que está empezando su vida en Cristo, pero al rebaño ya lo ve como las ovejas más maduras y que también tienen que ser pastoreadas y tienen que ser llevadas a los lugares donde van a nutrirse y alimentarse, porque dice que el Espíritu Santo es el que nos ha colocado para ayudar a las ovejas. Y otro término curioso, nazarenos, nazarenos. No confundir con los nazareos. Hechos 24:5. ¿Quién lee Hechos 24:5? Yo, hermano. Sí. Dice, nos hemos dado cuenta de que este hombre es una plaga. Por donde quiera que va, promueve la sedición entre los judíos. Además, encabeza la secta de los nazarenos. Ahora, gracias, hermana. Si se dan cuenta, este es un término peyorativo, insultativo, porque ahora se considera que la iglesia es una secta. Y por lo tanto se le pone el nombre de los nazarenos. A ver, quiero preguntarles, ¿qué diferencia tienen los nazarenos de los nazareos? Yo la ¿Quién de ustedes contesto. me puede decir? Yo la Sí, contesto. Que unos eran apartados para Dios, específicamente desde el nacimiento, y los nazarenos eran los que seguían las enseñanzas de Jesucristo, pues en el término actual, y aparte ese término también en ese tiempo cuando lo utilizaban hacia Jesucristo, era utilizado de una manera como despectiva de los judíos hacia Jesucristo, porque claro, el pueblo era pequeño y así. claro, Nazareno no era bien visto por la sociedad judía. Nazarenos era gente de, de la que se podría considerar de la más baja calidad moral, espiritual. Algunos países el día de hoy siguen manejando los estratos sociales y a veces entre más bajo es tu estrato, si dices pertenezco al estrato 7, quiere decir que eres de la gente más ignorante, la más inculta, la más majadera, la más agresiva, la más peligrosa, etcétera. Bueno, los nazarenos eran esos. Por eso, sí, como dice Mauricio, eh, no lo decían tanto por exaltar que Jesús era originario o vivía en Nazaret, sino lo dicen de una manera despectiva. Pues, ¿qué puedes esperar de esa gente, de los nazarenos que no tienen ninguna preparación? Por eso es que se les considera una secta. Y, y fíjense, no solamente fue la única ocasión en que se les consideró de esa manera. Eh, en, a la iglesia la consideraban una secta. A la iglesia se le consideraba una secta. Y es importante que nosotros podamos entender que, de qué manera se calificaba. Así que si a la iglesia del libro de los Hechos se le consideró una secta, pues no debemos nosotros de sentirnos mal si otras personas nos consideran una secta. Hechos 28:22, Hechos 28:22.
Eh, Ahí estamos ya casi al final del libro de los Hechos, cuando Pablo llega a Roma y cuando Pablo quiere compartir la palabra con los judíos de Roma. Y fíjense lo que él les dice, ¿verdad? Más bien lo que ellos le dicen a él. Nos gustaría que nos dijeras lo que piensas, pues sabemos que por todas partes se habla en contra de esta secta. Evidentemente, la iglesia estaba pasando por un momento de persecución y, y obviamente de rechazo. Y esto nos lleva al siguiente ejercicio, eh, las sectas del Nuevo Testamento. Hablando de sectas, el pueblo judío creía o consideraba que la iglesia era una secta. ¿Ustedes recuerdan qué sectas hubo en el Nuevo Testamento? Hablando de sectas. Sí, la de los saduceos. Fariseos, Los celotes. Perdón, déjeme tomar una. Perdón, ya estoy de vuelta. Bueno, entonces vamos, hablando de las sectas. A ver, entonces repítanme ustedes, ¿qué opinan de qué sectas había? Los Nicolaitas. Ujú. Los fariseos. fariseos, Los fariseos, los saduceos. celotes. Ahora, díganme ustedes, ¿qué es una secta para ustedes? Yo contesto, Sí, una secta es una organización que sigue o es devota a las ordenanzas de un hombre, más que a las de un Dios, que en ese tiempo era lo que ellos se referían, por decir, cuando hablaban de Cristo, porque no lo consideraban como un Dios. Entonces, por eso lo consideraban como una secta, ¿no? Porque seguían más las enseñanzas de los hombres que los estatutos de Dios. así es. Podríamos pensar en un grupo que se aparta de la doctrina y comienza a seguir sus propios lineamientos. Por ejemplo, muchas sectas hoy en día, aunque tomaron la Biblia, y voy a poner el caso de los mormones, tomaron la Biblia como base. Dice, sí, pero aparte de la Biblia está el libro del Mormón y y empiezan a sacar un montón de libros más. Y de esa manera tú no puedes entender la Biblia sin todos estos añadidos. Entonces, eso se podría considerar un movimiento sectario. Testigos de Jehová que dicen, ok, sí usamos la Biblia, pero si no tienes la torre del vigía y el atalaya y etcétera, etcétera, entonces no puedes entender la Biblia. Y así se van gestando los diferentes movimientos sectarios. Elías, ¿quieres comentar algo? Precisamente acabas de hablar de movimientos sectarios. Secta viene del término sección, pedazo. Una secta finalmente es tomar un pedazo de una filosofía, digamos, de una verdad,
manipularla a mi conveniencia y generar una ideología completamente a mi conveniencia. Así es. Bueno, rápidamente, antes de que terminemos, porque ya son 9:20, 9:16, vamos a terminar de ver 4 versículos y lo demás lo veremos la próxima semana. Eh, Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. ¿Quién lo quiere leer, por favor? Amén. Yo, hermano, Yo. entre el pueblo hubo también falsos profetas, como también habrá entre ustedes falsos maestros, que con disimulo introducirán herejías destructivas y hasta llegarán a negar al Señor que los rescató, con lo que atraerán sobre sí mismos súbita destrucción. Ok. Aquí el Señor ya nos está advirtiendo de lo que se puede llegar a formar una secta y que obviamente hubo desde tiempos del Nuevo Testamento. Falsos profetas, falsos maestros. ¿Y cuáles son sus características? Dice que van a introducir herejías destructivas. Un ejemplo muy sencillo. ¿Amamos al pueblo de Israel? Sí. ¿Oramos por el pueblo de Israel? Sí. ¿Cuál sería una herejía destructiva? Hermanos, a partir de hoy, el que no ore en hebreo, Dios no lo escucha. Ah, caray. ¿Y dónde dice eso? Entonces, ya metimos una idea que no es bíblica, pero la tomamos como una verdad. Por eso mucha gente cuando empieza a judaizarse corre el riesgo de caer en una secta. Ahora, eso ya ocurrió desde el mismo libro de los Hechos, ocurrió en el tiempo de los Gálatas, en el tiempo de los romanos. ¿Por qué? Pues porque advirtió de aquellos que estaban tratando de inducir el judaísmo o más bien los movimientos judaizantes. Es decir, no, bueno, aparte de haber recibido a Jesús en el corazón, los varones se tienen que circuncidar, porque si no se circuncidan, no van a ser salvos. Y entonces en Hechos 15 vemos que hubo el concilio de Jerusalén para tratar estos asuntos, a ver qué sí, qué no, qué tomamos, qué no tomamos, y es cuando oran y el Espíritu Santo los lleva a una conclusión definitiva. Eh, Segundo de Pedro 2:14. ¿Quién quiere leerlo? Yo, hermano, Yo lo dice, leo. Adelante. su mirada está cargada de adulterio. No se cansan de pecar, seducen a los pusilánimes, su corazón está habituado a la codicia, son hijos de maldición. Ok, ahora, gracias. Ha habido movimientos que manejan mucho esa perversión. Recuerdo hace unos años en el norte del país hubo un movimiento que surgió con la doctrina del concubinato. Entonces, imagínense toda la gente que trae problemas en el área sexual y que es infiel, que no sabe ser fiel a un cónyuge y de repente se encuentra con que en esta iglesia promovemos la doctrina del concubinato y puedes tener las mujeres que quieras. Pues cuántos adúlteros en lugar de ordenar su vida dicen, pues de aquí soy. Y entonces una secta puede tener rápidamente una propagación. Tercer versículo, Hechos capítulo 5, versículo 17. ¿Quién lo lee? El sumo sacerdote y todos los que estaban de su parte, es decir, los de la secta de los saduceos, reaccionaron llenos de celos. Perfecto. Ok. Entonces ahora vemos aquí claramente la secta de los saduceos. ¿Se acuerdan qué decía la secta de los saduceos? Si entendemos como secta aquel grupo que se separa de la doctrina, ¿qué decía la secta de los saduceos? ¿Qué creían ellos? Que no existía la resurrección. Por ejemplo, no existía la resurrección. Entonces, ahí ya vemos que era un grupo que estaba desviado de lo que el Señor Jesús venía a enseñar o la forma en que se percibía la escritura. Y último, espérame, me dejó de responder mi mouse. Acá está. Hechos 15,
5. ¿Quién lo quiere leer? Yo. Pero algunos creyentes de la secta de los fariseos que estaban allí se opusieron a ellos y dijeron, es necesario circuncidarlos y mandarles que cumplan con la ley de Moisés. Gracias. Ahora vemos a la secta de los fariseos, que ellos que empezaron a implementar, que además de reconocer a Cristo Jesús como Señor y Salvador, había de qué circuncidarse. Entonces, ok, empiezan a introducirse cosas que la Biblia no dice, pero que o que el Evangelio no dice, que Jesús nunca dijo, pero que empezaron a introducirse con el ánimo de hacer a la gente volver al judaísmo. Entonces es una cuestión extraña porque ni son completamente cristianos ni son completamente judíos, sino una mezcla. Así que estos son los grupos sectarios que vamos a encontrar en el Nuevo Testamento. Curiosamente, todos ellos tachaban a Jesús como como una secta y los seguidores de Jesús como una secta. Para terminar, yo les voy a dejar, iba a ponerlo como ejercicio de clase, se los voy a dejar como tarea. No les voy a decir que me den un reporte ni que me manden nada por escrito, pero les voy a pedir que lo hagan. Traten de investigar el nombre de la iglesia en el Nuevo Testamento en relación con su ubicación. A ver cuántos versículos ustedes encuentran y la próxima semana lo vamos a analizar en clase y vamos a concluir con el tema de los nombres de la iglesia y su ubicación. ¿Sí? ¿Queda claro cómo lo vamos a hacer? Esto va a ser su tarea. ¿Alguna pregunta, duda, sugerencia, queja antes de que terminemos? Hermano pastor, de la Sí. iglesia, según lo que usted dio, de las 10 Ujú. del Nuevo Testamento, digo, ajá, el 11, de eso tenemos que buscar la ubicación. No, en el Nuevo Testamento, a ver si logran encontrar las iglesias, cómo se les conocía en relación con su ubicación geográfica. Un ejemplo muy sencillo. El libro de los Romanos se refiere a la iglesia que estaba en ¿dónde? En Roma. En Roma. En Ahora busquen Corintios, en qué versículo se refiere a la iglesia de Roma, a en qué iglesia se refiere a la iglesia de Corinto, etcétera, etcétera. Traten de encontrar la mayor cantidad de versículos que nos señalen que a la iglesia en el Nuevo Testamento se le da el trato en función de su ubicación geográfica, para que la próxima semana lo podamos platicar. ¿Les parece bien? Sí, Ok, pastor. gracias. Está hermano. Ahora, bien. hermana Margarita, ya todos pasaron lista, todo el mundo entendió el link de asistencia y si todos forman parte del grupo. Ya lo compartí, pastor, pero no sé si ya todos pasaron lista. Gracias. Bueno, si alguien no pasó lista, acuérdese de pasar lista en el link que la hermana Margarita nos hizo favor de compartir. También lo También puse en el WhatsApp, en el en el WhatsApp. WhatsApp. Sí. Si alguien está formando parte de esta clase, pero no se ha dado de alta en el WhatsApp, en el grupo de WhatsApp, hágalo también. Y pues antes de concluir, ¿qué les parece si oramos para que Dios permita que cada uno podamos tener una buena noche, podamos también tener un excelente fin de semana? ¿Les parece bien? Amén. Bueno, a ver, yo le voy a pedir a mi hermana Lupita Macedo desde Mérida que ella nos dirija en la oración, por favorcito, hermana Lupita. Abra su micro, por favor. Perdón. Señor y Dios, te damos gracias, Padre, porque cada día, Señor, en tu grande misericordia, Señor, tú nos permites aprender más de tu palabra. Te damos gracias, Señor, por esta enseñanza. Y te pedimos, Padre, que nos despedimos de todos mis hermanos, que Dios los bendiga, los guarde, los que tienen que ir en trayecto, Señor, hasta sus hogares. Bendícelos, Señor, y los que estamos en casa, síguenos cuidando también, me dice nuestro pastor.
a nuestro hermano Gilberto, mi Dios, junto con su familia. Señor, te agradecemos tanto, Señor, por todo tu amor. Te bendecimos y te damos gracias, Padre, gracias infinitas por este día. Y permítenos, Señor, seguir descansando en tu presencia para que el día de mañana tengamos nuevos ánimos, Señor, y siempre con nuestra mente renovada en ti. Te alabamos y te bendecimos en esta noche y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, la próxima semana trataremos de terminar este primer tema, este tema de los nombres. Vamos a entrar al de autoridad y gobierno y después sigue el de las etapas, que es donde vamos a ver justamente la parte del aposento alto y cómo se van dando cada una de las etapas dentro de la iglesia. Una pregunta. Así que, sí. Perdón, una pregunta. ¿Esta clase también la vas a subir al YouTube? Digo, ¿A YouTube? Sí. No. Sí quedó grabada, hermana Margarita, porque hoy no tenía yo la anfitrionía. Sí, se está grabando. Y pastores, aún se está grabando. Sí, se está grabando. Sí, entonces no se preocupen, yo el lunes, mañana no, porque mañana voy a estar atendiendo otra iglesia, pero de las filiales de Comisión Centros Cristianos, pero el lunes sin falta la subimos a YouTube. Pues les mando un abrazo a todos, que Dios les bendiga, la paz sea con ustedes, shalom, shalom. Shalom. Buenas noches. Bendiciones. Buenas noches. Gracias, bendiciones. Shalom, pastor. Bendiciones. Bendiciones, pastoritas. A todos. Gracias, shalom. Gracias, bendiciones.